murmullo malentendido puede quemar más que una antorcha en la noche. En la frontera, donde los álamos recitan secretos al viento y los coyotes anuncian lo que los hombres callan, bastó una frase para trastocar el destino de dos desconocidos. ¿Dormirás a mi lado o no dormirás? La pronunció un vaquero de ojos cansados y voz de mando cuando la muchacha, empapada por la lluvia, señaló el establo como su único refugio. Nadie en el rancho Los Arcos imaginó entonces que esa frase, dura como un espuelo, abriría una puerta que llevaba a la verdad, a la traición y a algo parecido al amor. La tarde había muerto de golpe, anaranjada primero y ceniza después, cuando la joven llegó con una mula exhausta y un vestido que había sido azul. «Busco trabajo, cualquier cosa», dijo sin levantar la mirada. Se llamaba Amaya, llevaba una mano vendada y la otra apretada sobre un morral de cuero. El caporal Valerio, de bigote almidonado y sonrisa que nunca llegaba a los ojos, midió la escena con esa mirada de quien cuenta cabezas de ganado y no personas. «Aquí no se aloja nadie sin permiso de don Jacinto», sentenció, «y don Jacinto está en la sierra hasta el amanecer». La muchacha tragó saliva, miró las tablas del establo como si fueran una promesa. «Puedo dormir junto a los caballos, no molestaré a nadie». Fue entonces cuando Diego Cruz intervino. Llevaba el sombrero ladeado, las botas cubiertas de polvo, la manta sobre el hombro como un pedazo de tarde que se negó a oscurecer. Diego era de los que no hablan si no hace falta, pero cuando habla no deja huecos. Tenía la paciencia que dan los inviernos largos y la costumbre de proteger lo que nadie reclama. «El establo gotea y las ratas corren cuando llueve», dijo, sin cambiar el tono. «No vas a dormir ahí». «No he venido a pedir limosna», replicó ella, erguida a pesar del frío. «Solo quiero un rincón donde esperar la mañana». Diego sostuvo los ojos de la muchacha con los suyos, como si midiera una cuerda invisible entre ambos. Cuánta tensión, cuánta resistencia, cuánto podía romperse. «¿Dormirás a mi lado o no dormirás?», soltó por fin. El caporal arqueó una ceja, los peones dejaron de fingir que no miraban, y la noche pareció apartarse para escuchar. Amaya apretó más el morral, como un salvavidas. «No entiendo», susurró, desconfiada. «Junto al fuego, en el pórtico del corral donde hago guardia», aclaró Diego, clavando un cuchillo en el poste para atar su manta. «No es trato turbio, es seguridad. Si alguien te busca, aquí te hallará primero a la luz. Y si el sueño te vence, peor sería que te venza el frío». Valerio resopló. «Demasiado pronto te ablandas, Cruz. Mañana, cuando llegue don Jacinto, tendrás que explicar por qué recoges basuras del camino». «Mañana explicaré lo que haga falta», respondió Diego, sin mirarlo. «Esta noche nadie más decide». El fuego chisporroteó como si estuviera de acuerdo. Amaya dudó un segundo que pesó como un día entero. Luego asintió. Diego le tendió la manta y un cuenco de café. Ella bebió con los dedos temblando. El rancho se plegó en sus sonidos ordinarios. Un caballo pateó la madera. El viento arrastró semillas secas. Un búho giró la cabeza como una rueda silenciosa. Junto al fuego, con una distancia que parecía medida con regla, se sentaron los dos. «¿De dónde vienes?», preguntó Diego, eligiendo una rama para atizar. «Del Río Verde», dijo ella, «más arriba de Paso Frío. Esos son 4 días a paso de mula». «Si una no se detiene», concedió Amaya, y alzó el mentón. «Hay trabajo aquí, siempre hay algo. Pero el caporal no regala puestos, y la mitad de la sierra te olfatea». Hizo una pausa. «¿Quién podría buscarte?». Ella guardó silencio. Diego no insistió. Olía a lluvia vieja y a lana mojada. La noche se acomodó en sus hombros, pesada pero conocida. Cuando el cansancio le bajó los párpados, Amaya acercó la manta al fuego, se recostó sobre la silla en el suelo y fingió no sentir el peso de la mirada de Valerio desde la sombra del corral. A medianoche, un caballo relinchó cortando la oscuridad como un cuchillo. Diego se puso de pie de un salto, Amaya también, con el morral firme. «2 jinetes», murmuró él, agachándose. «El viejo nogal los anuncia a todos. Escuche». Casi imperceptible el crujido del suelo húmedo. Ese ritmo que solo conoce quien ha esperado horas a la intemperie.
Diego tocó el hombro de Amaya y la guió detrás del abrevadero. Cuando las siluetas pasaron, el caporal ya estaba en el portón con su escopeta. «¿Qué se les ofrece?», tronó Valerio. «Una mujer», contestó uno de los hombres, «morena, de trenza larga. Lleva un morral de cuero y una venda en la mano. Pertenece a mi patrón». Diego sintió a Amaya tensarse, como un caballo que presiente el chasquido de la fusta. Él apretó la mandíbula y miró hacia la casa principal. Ninguna luz se encendió. Don Jacinto no estaba. «Aquí no recogemos fardos ajenos», dijo Valerio. «Si dejó deuda, no es asunto mío». Los jinetes olfatearon la humedad, desconfiaron del silencio y por fin se marcharon, no sin antes escupir una amenaza. «Volveremos al clarear». El rancho respiró otra vez. Amaya exhaló tan despacio que parecía rezar sin palabras. «No volverán por gusto», dijo Diego. «Si vuelven es porque alguien les contó que vales más de lo que creen». «No valgo», murmuró ella. «Eso es todo el problema». Diego la miró de perfil, a la luz trémula del fuego. El borde de su pómulo, la sombra que la trenza dibujaba en el cuello, el hilo rojo de la venda asomando entre los pliegues. «Mañana hablaré con don Jacinto», prometió. «Si dices la verdad, habrá trabajo. Si no, dijo ella, con un brillo orgulloso en la voz, «me iré antes del mediodía». Él asintió. La noche se derramó sobre el patio, tibia ya, con ese cansancio que alivia. Amaya durmió por fin, respirando como quien aprende otra vez. Diego mantuvo los ojos abiertos, pensando en los hombres y en lo que vale una mujer en tierras donde todo se compra si uno aprieta lo suficiente. Al amanecer, Los Arcos despertó con la urgencia de siempre: ordeño, pastizales, reparaciones. La lluvia había limpiado el aire y dejado un olor a tierra nueva. Amaya, con la manta doblada, se presentó en la cocina y preguntó si podía ayudar. La cocinera, doña Paz, la miró de arriba abajo y le tendió un delantal sin palabras. En una hora ya se había ganado un gracias y un pan caliente. Valerio rondaba como un perro que no consigue morder. «No te acostumbres», le dijo al oído cuando pasó junto a ella. «En cuanto llegue don Jacinto, vuelas». Amaya no respondió. Diego entró por la puerta trasera con un lobo antiguo en las botas. «Los jinetes acamparon en la arboleda», informó. «Esperarán a que se decida aquí dentro». «Aquí dentro mando yo», replicó Valerio. Diego sonrió sin humor. «Hasta que llegue don Jacinto y mande de verdad». El caporal quiso contestar, pero un trote firme interrumpió la disputa. El patrón había vuelto. Don Jacinto era un hombre alto con el pelo blanco como el agua golpeando roca. Observó el patio, los caballos, los hombres y por fin la vio a ella. «¿Quién es?», preguntó, seco. «Dice que busca trabajo», se adelantó Valerio. «Llegó anoche. Ya sabe, patrón, estas cosas. Si trabaja, come», decidió don Jacinto. «Si no, que siga camino, pero aquí no se esconde a nadie. ¿Entendido?». «Entendido», dijo Diego, antes de que Valerio pudiera colorear la frase. La mañana se hizo tareas. Amaya prendió el fogón, lavó, coció. Hacia el mediodía, don Jacinto la llamó al zaguán. «Aquí no hay misterios», le dijo, apoyado en su bastón de fresno. «Si alguien te persigue, dímelo. No me gustan las guerras que no elijo». «No lo persiguen a usted, señor», respondió ella, con una calma que parecía prestada. «Me persiguen a mí, y no sé si por algo que hice o por algo que no hice». El viejo la examinó con una curiosidad sin malicia. Las dos cosas suelen valer lo mismo en estas tierras. Diego, que se había mantenido a distancia, oyó el diálogo a medias. Vio cómo Amaya apretaba el morral y cómo el patrón fijaba la vista en esa mano vendada, en el cuero envejecido, en lo que tesaba más que pan. «Puedo trabajar a prueba una semana», propuso ella. «Si en ese tiempo alguien trae palabra contra mí, me iré sin mirar atrás». Don Jacinto meditó un segundo. «Una semana», concedió. «Y dormirás en el cuarto de doña Paz, no en el establo». Amaya abrió la boca para decir que no quería deberes que luego se cobran. Diego se adelantó con un gesto invisible, como quien apaga una chispa antes de que alcance paja seca. «Lo entiende, patrón», dijo. «Lo agradece». Ella lo miró, molesta por un instante. Luego asintió. Doña Paz la llevó a un cuarto pequeño con ventana angosta. Amaya dejó el morral bajo el catre, se remangó y volvió al trabajo. La tarde trajo nubes nuevas y con ellas la presencia del peligro se hizo más pesada. Los jinetes seguían en la arboleda. Valerio iba y venía con la escopeta saboreando la posibilidad de una pelea que le diera importancia. Diego afinó la cerca y mientras clavaba un poste, recordó la frase que había dicho sin pensar.
¿Dormirás a mi lado o no dormirás? ¿A qué lado había querido traerla? ¿Al del fuego y la vigilancia o al suyo propio, donde hace años no dejaba entrar a nadie? El sol se despedía cuando ocurrió algo que cambió el aire. Doña Paz salió del cuarto de Amaya con una venda limpia en la mano. «Muchacha, te dejé la pomada sobre la mesa», anunció. «Esa herida hay que cuidarla». Diego escuchó herida y sintió una alerta. En la cocina, Amaya desenrollaba la venda de la mano izquierda. No era una herida reciente, era una marca vieja, un dibujo casi perfecto, como si un aro metálico hubiera mordido la piel años atrás y se hubiera quedado ahí invisible e imborrable. Diego sintió un tirón en la memoria. Esa marca no era cualquiera. La había visto una sola vez, en un papel que se había pasado de mano en mano entre cazadores de recompensas, como un rumor con precio. Atardeció por completo, y con el apagón del cielo llegaron los jinetes. Esta vez no pidieron permiso. Entraron al patio con firmeza, y el más alto, de chaqueta de piel, dejó una bolsa de cuero sobre el bebedero. El ruido de las monedas se esparció como granizo. «Por devolver lo que no es suyo», anunció. Don Jacinto salió. Diego se puso entre Amaya y los hombres sin pensarlo. Valerio, con la escopeta lista, sonrió de medio lado. «Les dije que aquí no se esconde a nadie», celebró. «Nadie se esconde», corrigió don Jacinto. «Aquí se explica. ¿Quién eres, muchacha?» Los hombres de la arboleda no esperaron la respuesta. «Mi patrón la quiere de vuelta», dijo el de la chaqueta. «Se fue sin permiso. Se llevó algo que le pertenece». «No me llevé nada», dijo Amaya, con la voz aprendiendo a no temblar. El hombre rió sin alegría. «Te llevaste tu nombre, y aquí todo tiene dueño». Hubo un silencio que olió a pólvora, aunque nadie había disparado. Don Jacinto midió a los extraños, midió a los hugos, midió al destino. «Esta no es casa de trueques», dijo. «Mañana al amanecer hablaré con su patrón, si es que de verdad existe. Esta noche no se llevan a nadie». Los jinetes se miraron. Uno escupió al suelo, otro se encogió de hombros, se retiraron de mala gana, dejando la bolsa donde había caído, como si el dinero pudiera quedarse tragándose la vergüenza de todos. El patio respiró, Amaya también. Doña Paz la jaló del codo. «Anda, niña, al cuarto». Diego la siguió. Ella cerró la puerta, apoyó la frente en la madera y sin darse la vuelta, dijo: «No debiste ponerte delante». «No sé hacerlo de otra manera», contestó él. «No quiero deberte nada. No me debes nada. Me ofreciste tu fuego, me ofreciste tu guardia, y me ofreciste una frase que no se olvida». Inspiró hondo. «Eso se paga con verdades». Se giró. Tenía los ojos cansados y sin embargo vivos. Caminó hacia el catre, se agachó y sacó el morral. El cuero crujió como un secreto viejo. Sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro, una hoja doblada muchas veces y un broche de plata con una jota grabada. «Esto es lo que no me dejaba dormir», dijo, sosteniendo la hoja sin abrir. Diego reconoció el broche. Era el sello de los arcos. La jota ni era de cualquiera. Pertenecía a Jacinto. La sorpresa se le quedó clavada en el pecho. «¿Cómo tienes eso?» «Porque un hombre que creí de bien me lo entregó para sellar una promesa», respondió. «Y porque otro hombre quiso quitármelo cuando se enteró del precio». Abrió la hoja. La caligrafía de don Jacinto, firme, indiscutible. Diego no supo qué sentir. La noche pareció dar un paso hacia ellos. «Antes de llegar aquí», continuó Amaya, «me casé en secreto con el hijo mayor de don Jacinto. No duró ni un verano. Él, la voz se le quebró apenas, se fue en una riada con el ganado. Alcanzó a escribir este papel. Dice que si algún día volvía a los arcos, me recibirían como a familia. Dice que yo», apretó los labios, «dice que yo no dormiría nunca más en un establo». Diego sintió que el mundo se recolocaba como piezas de un yunque cuando la campana cede. El hijo mayor de don Jacinto había muerto hacía 2 años. Todos lo sabían. Nadie mencionó que hubiera dejado esposa. Nadie habló de promesas. «¿Por qué no lo dijiste en el zaguán?» «Porque no sabía si el patrón me la negaría en la cara. Porque me han perseguido por ese broche como si fuera de oro maldito», respiró. «Y porque la gente oye lo que quiere. Una mujer que habla de papeles, la llaman mentirosa». El silencio que siguió no pesó, se deslizó. Diego la miró de otra manera, no como a una forastera, como a alguien a quien el destino había usado de cuerda para atar varias historias. «Valerio no estará contento con esto», dijo él, «más para sí que para ella, y los jinetes tampoco». Amaya guardó el papel y el broche de nuevo.
Diego, aún revuelto por lo que había escuchado, dio un paso hacia la silla donde había dejado su zurrón. Algo cayó al suelo con un susurro culpable, un papel arrugado y ennegrecido de polvo. Amaya lo recogió con reflejo de costurera. Lo desplegó antes de que él pudiera impedirlo. La mirada se le endureció, instantánea. Era un cartel de recompensa. Se busca, Amaya V. Información pagada. Entregar en la hacienda La Vereda. Recompensa, 100 monedas. La descripción era precisa hasta lo ofensivo. Trenza, venda, morral. Diego no se movió. No intentó negarlo. Había llevado aquel papel durante días, al principio como guía, luego como recordatorio sucio de algo que ya no quería cumplir. No vine por ti, dijo al fin con la voz grave. Empecé a buscarte por el dinero, sí, pero ayer cuando te vi bajar del caballo, supe que ya no podía entregarte a nadie. ¿Cuándo pensabas decirlo?, preguntó Amaya, con un hilo de hierro en la voz. Cuando tuviera un plan, cuando supiera cómo sacarnos de esto sin que ellos te tocaran. La mirada de Diego no huyó. Fui un cobarde al callar, pero no pienso volver a hacerlo. La puerta se abrió de golpe. Valerio ocupó el marco con la escopeta colgando del brazo y la sonrisa afilada. «¡Qué reunión tan íntima!», dijo relamiéndose. «El patrón quiere ver ese papel, y los caballos del este también», chasqueó la lengua. «No vayan a creer que aquí escondemos tesoros ajenos». Diego dio un paso al frente. «Ese papel no es asunto tuyo. Todo lo que hace ruido en mi patio es asunto mío», replicó Valerio. «Y esta noche hay demasiado ruido. Jinetes con dinero, muchachas con broches, vaqueros con secretos. Se acabaron los juegos, Cruz». Amaya metió el morral bajo el poncho. Valerio miró su mano vendada, miró el bulto, calculó. Desde el patio llegó como un latido creciendo el trote de varios caballos. No eran 2, ni 3. Era un grupo. El sonido llenó el cuarto como agua en una vasija a punto de rebalsar. Diego se colocó delante de Amaya, esta vez sin distancia alguna. «No te van a tocar», dijo, y ya no era promesa, era sentencia. Valerio sonrió con una paz que le quedaba mal. «Eso no lo decides tú, Cruz. Esta noche manda quien trae más hombres». El patio se encendió en sombras alargadas y el brillo de faroles que no eran de los arcos. Doña Paz soltó un «madre mía» sin darse cuenta. Don Jacinto empuñó el bastón como si fuera lanza. Los perros que rara vez ladraban comenzaron a hacerlo con rabia. Amaya apretó el broche en el morral hasta sentir que la marca de su mano ardía bajo la venda. La frase que había iniciado todo, «dormirás a mi lado o no dormirás», retumbó en su pecho y con otro sentido. Ya no era un ultimátum, era una frontera. «No corro más», dijo baja. «Entonces peleamos con lo que tengamos», respondió Diego. Un golpe seco sacudió el portón principal. Otro, la madera crujió. La noche, que hasta hacía una hora era apenas un cobijo, se convirtió en un filo sobre el que todos iban a tener que caminar. El primer golpe al portón se sintió en los dientes. El segundo hizo que el polvo del dintel cayera como si la casa misma temblara. El tercero no llegó. Una voz desde afuera, profunda y medida, reclamó lo suyo como quien enumera cabezas marcadas. La mujer, la que se hace llamar Amaya. «Abran y eviten desdichas». Don Jacinto no se movió del umbral. Tenía la espalda recta y el bastón de fresno apoyado como una estaca que clava términos. Los perros ladraban a ráfagas. Los peones, con las manos tensas, miraban a Diego. Valerio se relamía en una esquina, gozando en silencio del miedo que no le pertenecía. «Esta casa no entrega a nadie a oscuras», dijo el patrón. «Si su patrón quiere hablar, que venga con el sol». Desde el otro lado se rieron sin alegría. «El sol no manda aquí, viejo. Manda el que paga». Un farol pasó por una rendija y dejó ver 3 sombras montadas y varias de pie. Había más hombres de los que el rancho podía aguantar si la noche se alargaba. Diego midió el viento, el peso de las nubes, el sitio de cada cosa. Caminó sin apuro hasta el corral de las yeguas jóvenes, su mano conoció la tranca como conoce un hijo el grano de una mesa vieja. «Cuando dé la señal», murmuró a un peón, «suelta el lazo del costado, no antes». El peón tragó saliva y asintió. Doña Paz, con los dedos blancos de apretar la llave de su rosario 50, arrastró a Amaya hacia el recodo donde el fogón daba sombra. «Mantén baja la cabeza, niña. Baja la cabeza, levanta el corazón», susurró. Valerio subió un peldaño luciendo la escopeta. «No provoquen», gritó. «Hay mujeres dentro.
Hay un viejo. Váyanse y mañana conversamos. La madera del portón crujió. Por un segundo pareció que cedería. No lo hizo. Los de afuera cambiaron de táctica. Traemos una bolsa para quien abra, dijo uno, y otra para quien nos diga por dónde salir sin que el resto se entere. Diego miró a Valerio. El caporal no lo miró a él. Miró el cerrojo lateral, miró la bolsa que recordaba el tintineo de hace un rato, miró el suelo. El cerrojo lateral, el que nadie usaba, chirrió. No se abrió del todo, pero un resquicio bastó para que dos hombres se colaran como zorras con hambre. Diego no gritó. No hubo tiempo. Los faroles del patio, encendidos por manos temblorosas, dibujaron sombras más grandes que los cuerpos. Don Jacinto golpeó el suelo con el bastón. ¡Basta! El que parecía líder, chaqueta de piel, barba cuidada, alzó una mano pidiendo palabra. No hemos venido a matar gallinas, dijo, solo a cobrar una deuda. Esa mujer fue marcada en la vereda cuando era muchacha. Tenía puesto un aro en la muñeca, de servicio. Se fugó. Se llevó un broche y un papel. Lo que es de uno, es de uno. El patio murmuró como agua que busca salida. Amaya se cubrió la muñeca por reflejo. Doña Paz apretó los labios para no maldecir. Diego avanzó un paso. No sacó arma alguna. Lo que se pone a una muchacha como hierro no hace dueño a nadie, dijo. Hace verdugo al que lo pone. El jefe de la cuadrilla alzó las cejas. ¿Y tú quién eres para hablar así? Diego no respondió. Don Jacinto lo hizo por él. Es un vaquero de esta casa, dijo. Y en mi casa, las palabras serias valen más que las bolsas de monedas. El de la chaqueta miró al portón como si midiera cuánto tardaría en echarlo abajo. Antes de que diera una orden, un relincho rompió el aire y se multiplicó en ecos. Del corral al patio, del patio al barranco, del barranco al oído de todos. Diego dio la señal. El peón tiró del lazo. Las yeguas jóvenes, asustadas por el olor a gente ajena, salieron como un río oscuro bordeando el bebedero, obligando a los hombres que se habían colado a saltar hacia atrás. No hubo choques de hierro ni sangre en el suelo. Hubo polvo, gritos sordos, faroles que perdieron el equilibrio y cayeron sin prender nada. El movimiento bastó para abrir un círculo de aire entre los de afuera y los de adentro. Parley, dijo entonces don Jacinto, con una voz que no admitía negaciones, palabra por palabra, a la luz de un farol en el centro. Que cada quien diga lo que tiene que decir y que el resto escuche. El jefe dudó. Algo en aquel viejo de pelo blanco le recordó tiempos en que la palabra servía para algo que no fuera engaño. Hizo un gesto. Uno de los suyos llevó un farol al medio del patio. El círculo de luz quedó como un pequeño día en la noche. La mujer, insistió el de la chaqueta, es nuestra. No soy de nadie, dijo Amaya, saliendo al círculo antes de que Diego se lo impidiera. La luz le dio en la cara y por primera vez los de la vereda la miraron sin sombra. No vieron a una fugitiva. Vieron a alguien que cansada seguía de pie. Tengo esto, dijo, sacando el broche y el papel. Me casé con el hijo mayor de esta casa. Murió en la crecida. Me dejó estas palabras y este sello. Extendió el papel a don Jacinto. El viejo lo tomó, lo leyó con la mirada que ya había leído todo en esta vida. No hubo sorpresa. Hubo algo más hondo, como cuando la tierra reconoce una semilla que había olvidado. Es mi letra, dijo. Y esa J es mía. Valerio soltó una carcajada corta, excesiva. Cualquiera copia un trazo, patrón, y el sello puede haberse arrancado de una manta vieja. El jefe de los forasteros olió el cambio de viento. Si aquello era verdad, no traía solo una sirvienta. Traía a la viuda de un hombre respetado. Y sin embargo, él también había cobrado por traerla. Don Jacinto dobló el papel con cuidado. Mi hijo mayor era un terco de buena entraña, dijo. Si escribió que la casa te ampararía, lo dijo con la cabeza y con el pecho, y yo no discuto con los muertos cuando llevan mi sangre. Hubo un rumor de alivio en el patio. El jefe de la cuadrilla apretó los dientes. El papel no borra la marca, dijo, señalando la venda de Amaya. La vereda paga por lo suyo. Diego se adelantó un paso hacia el círculo, sin invadirlo. La luz le lamió el rostro y dejó ver algo que no eran solo cansancios viejos. Era una decisión que lo atravesaba. Paga por las trampas, se replicó, por los aros, por los carteles de recompensa, por mandar hombres en la noche. Valerio dio 2 pasos más, y con una voz aceitada, escupió la verdad a medias que más convenía a su orgullo. No vengas aquí a hacerte el juez, Cruz. Tú mismo llevabas ese cartel en el zurrón. Lo vi con mis ojos.
Lo recogiste en la cantina de Paso Frío. Venías por el dinero igual que ellos. El murmullo cambió de color. Los ojos se volvieron hacia Diego. Amaya, en el borde del círculo, no parpadeó. No hubo vergüenza ni rencor en su mirada. Hubo espera. Es cierto, dijo Diego. Empecé la búsqueda por dinero. Cuando la vi, se me acabó el hambre de monedas. Guardé el papel para recordar lo que no vuelvo a hacer. Valerio sonrió, convencido de haber clavado el cuchillo que todos estaban esquivando. Todos cambian cuando la mujer es bonita, dijo, pero el rancho no se sostiene con suspiros. Don Jacinto golpeó una vez el suelo con el bastón. El sonido puso cada cosa en su sitio. Valerio, calla, ordenó. Hay palabras que no te corresponden. El caporal hinchó el pecho, dispuesto a replicar. El viejo levantó la mano, y en su gesto hubo más mando que en un centenar de órdenes gritadas. Cruz, dijo, mirando fijo a Diego. Te escondiste mucho tiempo en esta casa. Nunca me importó el nombre que usaras mientras trabajaras bien. Pero hoy no quiero medias verdades bajo mi techo. Diles quién eres y deja de jugar a ser solo vaquero. El patio se quedó sin aire. Diego apretó la mandíbula un segundo, como quien prepara el cuerpo para una caída que en realidad lo va a dejar de pie. Soy Diego Jacinto, dijo. Segundo hijo de este hombre. Me fui cuando no quise ser el remiendo de nadie ni llenar los zapatos de mi hermano. He hecho de peón para ganarme el pan y la mirada limpia de los que no me conocen por apellido. Pero hoy no me escondo. El círculo de luz pareció agrandarse y encogerse al mismo tiempo. Doña Paz se santiguó sin darse cuenta. Valerio palideció de rabia. El jefe de la vereda calibró, ahora con precisión, el tamaño del problema. No era solo una mujer con un papel. Era el hijo de un patrón con la espalda puesta entre ella y el mundo. Entonces, dijo el forastero, fijando la vista en Diego, no nos lo pones fácil, ni ustedes a nosotros, replicó Diego. Vuelvan a su hacienda y díganle a su patrón que si quiere hablar, que venga con el sol y sin aros en las muñecas de nadie. Mi patrón no se mueve por palabras blandas, sisió el de la chaqueta, se mueve por lo que le conviene. Entonces escoge, intervino por primera vez Amaya, con una firmeza que ya no era prestada. Te llevas una bolsa con tu orgullo intacto y mañana hablamos. O te llevas la vergüenza de salir escopeteado por un hato de yeguas y un viejo con bastón que manda más que tú. El silencio posterior pesó menos que una sonrisa. El forastero miró a sus hombres. No le habían pagado para hacer guerra larga. Hizo un gesto. Uno de los suyos recogió la bolsa que habían dejado como señuelo. Se dio la vuelta para irse. Entonces Valerio se movió. Fue un movimiento mínimo, apenas un giro de muñeca, un brillo de metal que quiso ser medida de su importancia. La culata de la escopeta se elevó, no en dirección al cielo, sino hacia el costado del círculo, donde Amaya sostenía todavía el papel doblado y el broche en el morral. No hubo disparo. Diego, que ya vivía medio cuerpo por delante de sí mismo, sujetó el arma por debajo, la empujó hacia el suelo y la quitó con la limpieza de quien saca una astilla de un dedo niño. La escopeta cayó con un ruido seco. No hubo sangre, hubo vergüenza. Se acabó, dijo don Jacinto. Valerio, este ya no es tu patio. Mañana, antes del primer eudeño, te vas con lo que te quepa en las alforjas. No quiero a hombres que abren cerrojos por monedas, ni que apuntan al amor de mis hijos. Sea nuevo o viejo. El caporal abrió la boca, cerró la boca, tragó algo que no bajó. El castigo social, tan viejo como el polvo, cayó sobre él con una sencillez irreversible. Los de la vereda, viendo que la noche no les daría victoria sin precio alto, comenzaron a salir uno por el mismo resquicio por el que habían entrado. El jefe se detuvo antes de cruzar el umbral. Mañana, dijo, el sol traerá otras palabras. El sol trae claridad, replicó don Jacinto. Te conviene. Cuando la madera del portón recuperó su quietud, el patio estuvo por un momento demasiado silencioso. Luego, como si todos recordaran a la vez que estaban vivos, el aire volvió a entrar. Doña Paz se acercó a Amaya con un jarro de agua. Bebe, niña. El corazón también suda. Amaya bebió. Le temblaron las manos recién entonces. Diego no la tocó. La miró con la gratitud de quien ha sido absuelto sin confesión larga. Lo sabías, dijo ella, sin pregunta. Sabías que ya no podían conmigo esas bolsas.
Lo supe cuando te vi ajustar la manta para taparte la muñeca y no por vergüenza, respondió él, sino por dignidad. Don Jacinto los observó a ambos, como quien mira una cerca nueva, no para buscar el defecto, sino para recordar que la tierra siempre pide reparaciones y la vida segundas oportunidades. Mañana hablaré con la vereda, dijo, no a escondidas, sino a la vista de todos. Traerán papeles y traeremos silla. Si insisten en marcas y aros, verán que en los arcos no se trabaja con cadenas. Yo no quiero papeles, dijo Amaya, bajando la voz. Quiero poder dormir sin sobresaltos. Si me aceptan, trabajo. Si no, sigo camino. Si mi hijo te prometió casa, dijo el viejo, yo te doy hogar. Y si el otro hijo mío te prometió fuego, miró a Diego, que te dé calor. No hay palabra más cara que la que sostiene de noche. El amanecer llegó como si lo hubieran llamado por su nombre. Las yeguas, calmadas, volvieron a sus sitios. Los peones encontraron alivio en el trabajo. Al filo del mediodía, un carruaje polvoriento se detuvo ante el portón. No era un ejército. Era el patrón de la vereda, con 2 acompañantes, ropa buena, bigote sin sudor. En el patio, a plena luz, no quedaban sombras para esconder intenciones. No vengo a pelear, dijo el hombre, bajando con cautela. Vengo a recoger lo mío. Entonces te irás con lo tuyo, replicó don Jacinto. Lo que es tuyo es la vergüenza de haber marcado muñecas de muchachas como si fueran terneras. Lo que no es tuyo es esta mujer ni su nombre. El de la vereda se arregló el cuello, incómodo. Cometimos excesos, admitió, apretando los dientes. Fue práctica antigua, ya no se hace. Se deshace pidiendo perdón en voz alta, dijo doña Paz, que no había sido llamada, pero se ganó su sitio, y dejando en paz a quien ya sufrió bastante. El hombre miró alrededor, el bastón del viejo, los ojos de los peones, el hijo menor que ya no escondía su apellido, la mujer de la venda limpia sosteniéndose con la fuerza de su propia espalda. El cálculo le indicó que insistir costaría más que ceder. Hizo un gesto a sus acompañantes, abrió una bolsa, sacó el maldito aro de hierro, oxidado, inútil, y lo arrojó al polvo. Que se acaben los símbolos, dijo, no la buscaré más. Ni tú ni nadie bajo tu palabra, añadió Diego. Ni yo ni nadie, repitió el de la vereda, tragándose su propio reflejo. El hombre subió al carruaje y antes de marcharse, tiró una frase al aire para salvarse a sí mismo ante los suyos. Cada quien cuida su casa como puede. Y algunos la cuidan mejor, respondió don Jacinto. El carruaje se fue, con él la línea tensa que había atravesado la vida de Amaya desde el río. Lo que quedó no fue silencio, fue espacio. Valerio, con las alforjas ya amarradas, cruzó el patio sin mirar a nadie a los ojos. Nadie lo detuvo. Los perros no ladraron. El castigo fue lo que tenía que ser, irse con su hambre y sus propias manos por compañía. Amaya, de pie junto al farol ya apagado, se llevó los dedos al sitio donde la venda escondía la vieja marca. La tela estaba limpia y olía a pomada y a pan. Diego se acercó despacio, como quien se aproxima a una fogata que no quiere apagar. Te quedas porque quieres, dijo, no porque te perdonemos nada. No hay nada que perdonarte. Me quedo porque estoy cansada de huir, respondió ella. Y porque anoche entendí que en sueño también necesita testigos. Anoche te dije una frase torpe, admitió él, con una media sonrisa que se le desarmó en los ojos. Creí que era un modo de amparo y sonó a mandato. Me sostuvo cuando el frío me subía por la espalda, dijo Amaya. Pero hoy la entiendo de otro modo. Se miraron sin prisa. El patio que la noche anterior había sido escenario de amenaza. Era ahora un sitio con gallinas que picoteaban y un perro que dormía a la sombra. Don Jacinto, en el zaguán, alzó el bastón como quien levanta una copa. Esta casa tiene cuartos vacíos y mantas limpias, anunció. No más celdas de paja. Amaya alzó el morral, tocó el broche por última vez antes de guardarlo en el cajón de una mesa que no huiría. He dormido mucho en establos, dijo. A veces el olor del heno me engaña y me hace creer que el mundo es amable. Pero anoche aprendí que el mundo es amable cuando alguien vigila sin pedirte precio. Diego no se apartó, tampoco se pegó. Dejó que la distancia fuera la exacta. Si te faltara sueño, dijo, con aquella serenidad que se le pegaba a las cosas, ya conoces el pórtico donde hago guardia. Dormirás a mi lado o no dormirás, pero ahora lo digo de otro modo.
Dormirás a mi lado si tú quieres, y si no, velaré desde aquí hasta que el sueño te encuentre donde te dé la gana. Amaya rió bajito, como ríe quien no recuerda cuándo fue la última vez que el pecho se le aflojó. Así sí, dijo. Esa noche hubo fogón, pero no cerrojos violentos ni faroles temblorosos. Doña Paz sirvió un guiso que sabía a regreso. Los peones contaron chistes que solo hacen gracia cuando el peligro se ha ido. Don Jacinto habló poco y escuchó mucho, y el bastón de fresno descansó por primera vez en días contra la pared. Cuando el sueño se acercó, Amaya eligió la cama firme del cuarto junto a la cocina, con ventana angosta que daba al este. Diego se quedó en el pórtico, con la manta doblada y la silla recostada en la pared, como siempre. Miró el cielo, reconoció estrellas como si fueran viejos compañeros de camino. En algún punto de la madrugada, el cansancio le hizo sombra. Abrió los ojos a medias al sentir unos pasos suaves. Amaya apareció en el marco, envuelta en una manta que olía a jabón. «No me acostumbro a dormir con la ventana cerrada», susurró. «El silencio de adentro me da más miedo que los ruidos de afuera». «Entonces siéntate», dijo él, y corrió su silla un palmo. «El fuego no pregunta nombres ni cartas, solo calienta». Ella se sentó. No se tocaron las manos, no hizo falta. El sueño llegó como llega el amanecer, seguro de sí, sin pedir permiso. Y si alguien desde lejos hubiera escuchado, habría dicho que en Los Arcos esa noche no hubo grandes cosas. Solo una mujer que dejó de huir, un hombre que dejó de esconder su nombre y un viejo que sostuvo con su palabra lo que su hijo había prometido en tinta. Al día siguiente, el rancho trabajó con la naturalidad que tienen los milagros cuando se vuelven costumbre. Nadie nombró a Valerio. Alguien recogió el aro oxidado del patio y lo colgó en la cerca, para que el óxido terminara de comérselo a la vista de todos. La vereda no volvió a mandar hombres, mandó silencio. Que a veces pesa más. Pasaron semanas de sequedad buena. Amaya aprendió los tiempos del agua y del pan, del hilo y del caballo. Diego volvió a cruzar la sierra, pero ya no con el talismán sucio del cartel arrugado, sino con la ligereza de los que no se deben a monedas. Cuando volvió de una de esas vueltas, encontró sobre su silla la mitad de una manta nueva, empezada por manos que cosían mejor que antes. La otra mitad estaba en el catre junto a la ventana. «No quise decir que dormiríamos siempre a la intemperie», dijo él, bromeando cuando la vio. «Ni yo que te iba a dar órdenes», respondió ella, devolviendo la broma. «Pero si alguna vez vuelves con la cara llena de polvo, te voy a pedir que te la laves antes». «Haré caso», prometió él. En el zaguán, don Jacinto, que para entonces ya caminaba con bastón, más por nostalgia que por necesidad, los miró con una sonrisa breve que se parecía a su hijo mayor. Y también a algo que solo el tiempo da, la certeza de que hay palabras que cambian de sentido para volverse promesas. La frase que lo había empezado todo dejó de ser un mandato, se volvió refugio. Y en la frontera, donde los álamos siguen recitando secretos al viento, y los coyotes anuncian lo que los hombres callan, se contó, de boca en boca, que a veces basta una noche para enderezar el rumbo de una vida, y que aunque las marcas viejas no se borren del todo, se vuelven menos duras cuando alguien decide hacer guardia al lado de tu sueño, sin cobrarte nada más que tu propia paz. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.